En la presente clase de mandarín les voy a enseñar algunos de los verbos más usados del chino mandarín. Antes de comenzar a leerlos y darles las explicaciones y los ejemplos, les quiero comentar que el mandarín no conjuga verbos. O sea, el verbo se usa así como está para cualquier sujeto, para cualquier pronombre personal, incluso para cualquier tiempo verbal, porque el mandarín no conjuga los verbos. Así que los verbos, siempre que los queramos usar en cualquier situación, se van a usar así como están aquí. ¿Bien? Eso es una cosa que nos facilita mucho el estudio del mandarín, porque la gramática del chino mandarín es de las más simples del mundo. La dificultad del chino, como les expliqué antes, está en la cantidad de caracteres que tiene, o ideogramas, y en los tonos. Sin embargo, la gramática del mandarín es muy, pero muy simple. Bueno, recuerden entonces que los verbos no se conjugan, se usan así nomás. Simplemente, cuando queremos hablar en pasado, cuando queremos usar el tiempo pasado, se le agrega al final de la oración esta palabra, le. ¿Sí? Al final de la oración o al final del verbo, le, y eso indica que la oración está en tiempo pasado. Y cuando queremos hablar en futuro, antes del verbo se le agrega esta palabrita, hui. Hui, que indica que es para futuro. O sea, después del verbo o al final de la oración, le indica que es pasado, y antes del verbo ponemos hui, y significa que estamos hablando en tiempo futuro. ¿Bien? Pero los verbos no se tocan. Bueno, comencemos con el verbo chu, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Se lo había enseñado antes. El verbo chu es ir. Si recuerdan la primera clase de mandarín donde les enseñé fonética, ya sabrán que la Q en el pinyin se pronuncia ch, como la CH nuestra del español. Un ejemplo con chu es un ejemplo bien simple. Wo yao chu, ¿sí? Chu. Ya que les hablé de yao, voy a agregar yao. Yao. Yao es querer en el sentido de estar determinado o tener la voluntad o la determinación de hacer algo. No es como el verbo xiang. Xiang es querer, pero más en el sentido de tener un deseo de algo, ¿sí? Yao es querer en el sentido de estar determinado a hacer alguna cosa. Por lo tanto, wo yao chu es yo voy a ir, o yo quiero ir, ¿sí? Como estoy determinado a ir. Wo yao chu nar. Nar es allá. Yo quiero ir allá. ¿Bien? Otro verbo, zhou. Zhou es ir, pero ir caminando. ¿Bien? O sea, chu es ir en sentido genérico. Lo podemos usar para ir a pie, para ir en barco, para ir en tren, en auto, en avión, lo que sea. Chu es genérico. Zhou es caminar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir que voy al supermercado, puedo decir que voy a usar zhou porque iré caminando. Pero recuerden que chu, por ser genérico, siempre sirve también. Recuerden también entonces que el cuarto tono, que es el que está acá, este tilde, es el tono que cae, chu. Mientras que este circunflejo al revés, que ven aquí, es el tono descendente y ascendente. Esto es zhou. ¿Bien? Y así se debe pronunciar. Si ustedes cambian el tono, pueden cambiar el sentido de la palabra. Por ejemplo, fíjense esta palabra, mai significa comprar y mai significa vender. Para que vean qué importante que es pronunciar correctamente los tonos en mandarín. Bien, chi significa comer. Por ejemplo, wo chi mi fan, ¿sí? Yo como o estoy comiendo arroz. Mi fan es arroz.
我吃米饭 o 我要吃米饭. Recuerden que el primer tono, que es la línea horizontal, es el tono alto. 吃, ¿bien? Luego tenemos el verbo beber, 喝, que también es con el tono alto. 我喝水, 水 significa agua, ¿bien? Como verán, si prestan atención a cómo lo pronuncio, lleva el tercer tono, o sea el tono descendente y ascendente. 水, ¿bien? 我喝水, yo bebo agua. 有 significa haber o tener. Por ejemplo, que hay alguna cosa, o yo tengo alguna cosa, o alguien tiene una cosa, ¿sí? Por ejemplo, 有水吗? ¿Sí? Recuerden que cuando ponemos la palabra ma al final de una oración, estamos indicando que es una pregunta, o estamos preguntando algo. 有 significa hay, ¿verdad? 水 les expliqué que es agua. Ma al final de la oración indica que estoy preguntando. Por lo tanto, 有水吗? Estoy preguntando, ¿hay agua? ¿Sí? Y si quiero preguntarle a alguien, ¿tú tienes agua? Te preguntaré, 你有水吗? Ahí estoy preguntando, ¿tú tienes agua? Porque ni, recuerdan que es el tú. Si quiero preguntar, ¿nosotros tenemos agua? Voy a decir, 我们有水吗? ¿Bien? 知道. 知道 son dos caracteres chinos porque son dos sílabas. 知道 significa saber. ¿Bien? Por ejemplo, alguien nos dice una cosa, podemos contestar 我知道, yo sé, o yo ya lo sé, ¿sí? 知道. Bien. Otro verbo es el verbo ai, que significa amar, adorar algo mucho, querer muchísimo algo. Ai es amar, se usa cuando amamos alguna cosa, amamos una comida, ¿verdad? 我爱 tal cosa, ¿sí? Yo amo tal cosa. También podemos decirle a una persona, 我爱你, yo te amo. Sin embargo, cuando viví en China, aprendí que en China, en la cultura china, es poco común expresar amor hacia otra persona. Por lo menos es menos común que en Occidente. Porque mientras que en Occidente, en Europa, en América, en Oceanía, mientras que en otros continentes es común, uno expresa amor a las personas, el chino es más reservado. Y es más, hasta cuando yo vivía ahí, escuché decir que los chinos ridiculizaban la expresión de amor abierta como que eso era una cosa de occidentales o de capitalistas. Entonces, yo no sé cuánto es que se usa decir a una persona, a otro ser humano, yo te amo, ¿bien? Pero se usa para indicar amo una comida o amo tal otra cosa, ¿bien? Bien, querer o desear, les expliqué, es xiang, xiang, ¿bien? Con el tercer tono, descendente ascendente. Xiang, 我想这个东西, ¿sí? Yo quiero esta cosa, por ejemplo, ¿sí? Dongxi es cosa y se escribe así. Dongxi. Dongxi es cosa. 这个 es esta o este. 我想这个东西, yo quisiera esta cosa, ¿sí? O esto. Ding. Ding es ordenar. Ordenar es un verbo que usamos mucho cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, y vamos a ordenar, queremos decir, quiero ordenar este plato, quiero ordenar esta bebida. O el mozo viene y nos pregunta, ¿qué desea ordenar? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, 我要订, yo quiero ordenar, o quiero hacer el pedido, ¿sí? Ding es entonces ordenar. Yao, recuerdan que les dije, es tener la determinación de alguna cosa. 我要订 es yo quiero hacer el pedido, yo quiero ordenar, ¿bien?
Zuo significa sentarse, ¿bien? Zuo. Fíjense que estoy usando el cuarto tono, por eso digo zuo. En realidad iría acá, zuo. Ahora, fíjense lo siguiente, para indicar que nos sentamos o que nos levantamos, el verbo es el mismo, es el verbo sentarse, ¿sí? Ahora, xia quiere decir abajo, shang quiere decir arriba, fíjense, xia y shang. Si nosotros nos vamos a sentar, decimos zuo xia, para sentarnos. Para levantarnos decimos zuo shang, ¿sí? Lo mismo también lo usamos para indicar que nos vamos a subir a un auto, o que nos vamos a subir al tren, o nos vamos a subir al metro, al subte, o que nos vamos a subir a un avión. Decimos también zuo xia para bajarnos, zuo shang para subir. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, xie es escribir, ¿sí? Xie, el verbo escribir. Ahora, xuexi, vamos, faltó ese tono. Xuexi es estudiar. Wa yao xuexi, voy a estudiar, ¿sí? Mai es comprar y mai es vender, ¿sí? Así que presten atención a cómo se debe pronunciar el tono correspondiente. Si ustedes quieren decir comprar y pronuncian mai, la persona va a entender que están diciendo vender. Así que si quieren indicar comprar, tienen que pronunciar bien claramente el tono de la A. Mai, o sea, el tono es cae y sube. Mai, ¿bien? Y ya que estamos hablando de comprar o vender, tenemos el verbo fu, que significa pagar. ¿Ok? Ni dei fu. Ni dei fu. Quiere decir usted debe pagar o tú debes pagar. Y ya que hablé del verbo de dei, de deber pagar, les doy otro verbo más, que es el verbo dei. ¿Sí? Dei significa deber o tener la obligación o el deber de hacer alguna cosa, ¿sí? Ni dei chu, ¿sí? Tú debes ir. Ni dei chu, xuexi, tú debes ir a estudiar, ¿bien? Así que dei significa entonces estudiar. Hace unos pocos días una estudiante que se llama Bélgica, que me sigue en los videos, me hizo algunas preguntas sobre cultura general china que me parecieron interesantes. Una de las preguntas era si en el mandarín aún se sigue escribiendo de derecha a izquierda. Ya no se escribe más de derecha a izquierda en el mandarín. No tengo certeza cuándo fue que cambió, pero si tuviera que tratar de adivinar, diría quizás fue en la época maoísta, porque en la época de Mao Zedong el mandarín fue simplificado, los caracteres del mandarín se simplificaron, ¿sí? Por eso existe el mandarín tradicional y el mandarín simplificado. El lenguaje es el mismo, lo único que cambió es los ideogramas chinos del mandarín moderno son más simples de dibujar, un poquitito más simples. Eso es lo que se llama el mandarín simplificado. Y eso ayudó a que más personas en China pudiesen alfabetizarse. Y yo creo que quizás, aunque no estoy seguro, fue por esa época que cambió la orientación de la escritura. En vez de escribirse de derecha a izquierda, o mejor dicho, de arriba a abajo, también, ¿no? Ahora se escribe de izquierda a derecha, como en nuestro idioma. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntar y pueden entrar al sitio web para encontrar el índice de clases y próximamente tendremos también ejercicios y pruebas sobre los idiomas que estamos enseñando. Nos vemos en la clase que viene.